Juan Esteban, qué gusto. Buenas noches. Es un gusto estar aquí. Saludos, felicitaciones a BCO Hub. Qué alegría estar aquí. Cuenten conmigo siempre. Sé que atrás de este equipo hay personas brillantes, entonces felicitaciones. Gracias también por esa apreciación para el equipo Juan Esteban. Quiero empezar con algo que quiero que lo analices y que me des una respuesta tuya. De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto como es del ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuvo que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser, incluyéndome. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y quien realmente está interesado en mí, me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama te lo demostrará siempre sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante. Pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien realmente dispuesto a sanarlas con la ayuda de Dios. Camina de la mano de Dios. Todo mejorará siempre y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está por venir. Juan Esteban, quiero tu opinión. Chuta, qué bacán. A ver, entonces, tírenme la lengua, me parece muy bien. A ver, usted me da un poco de poesía, yo contraataco con una. Abróchese el cinturón para su público. Faceta no vista. A ver, poesía. Elévate por encima de estos miasmas mórbidos, anda a purificarte en el aire superior y bebe, como un puro y divino licor, el fuego claro que llena los espacios límpidos, porque más allá de los problemas y del aburrimiento que cargan con su peso esta existencia brumosa, feliz aquel que puede con alas vigorosas elevarse a los campos luminosos y serenos. Eso decía Baudelaire. Ahora, qué bonita su poesía. Yo lo que le podría decir es dos cosas. La tengo muy presente porque en el Ecuador la gente fracasa para arriba. O podríamos decir que es un país de exitosos fracasados. Y sin pelos en la lengua, porque me siento muy cómodo en este espacio. Si ustedes ven los grandes personajes de los últimos 20 años en el Ecuador, está lleno de fracasados que caen para arriba. Entonces, a Rafael Correa le despiden como ministro de Economía y llega presidente. Lenín Moreno, fracasado para arriba, ¿no? Una persona sin un recorrido muy fuerte. Lazo en política se podría decir lo mismo, es decir, en un país en donde la gente fracasa para arriba y por eso tal vez, y ahí me da culpa, porque ¿sabe? Cuando se me puso el juicio político, yo no quería ser otra persona que fracase con una buena perspectiva para mi futuro público. Entonces yo quería dar
Intenté dar la mejor batalla posible, pero sin venderme. Entonces, si quiere, tuve una dicotomía en donde me ofrecieron las bancadas de la asamblea ofertas para liberarme de mi juicio político a cambio de acciones que eran poco éticas, y yo dije no. Hay personas que me han dicho, pero era de que negocies, no hubieras caído, ¿no? Y yo no quería, pero claro, yo no podía verle a mi madre a los ojos si es que yo tenía el cargo de conciencia de haber negociado a cambio de mi pellejo cosas poco éticas. Entonces, llega al tuétano lo que usted me dice. Te llegó el poema, ¿verdad? Claro. Te llegó muchísimo. Además, porque me gusta la poesía. Ya vio. Sabía que te gustaba la poesía, por eso quise empezar con algo así, Juan Esteban. Vuelvo a decir, qué gusto tenerte aquí. Ahora, entrando un poco en la materia que correspondería, quisiera hacerte una pregunta que puede sonar demasiado simple, pero que el común de los ciudadanos no acaba de entender o no acaba de comprender. ¿Qué es el CPCCS? Mira, el CPCCS son 4 cosas, ¿vale? La primera es una importación de Venezuela. O sea, no existen casos de CPCCS a nivel mundial, y entonces nosotros vimos este país que es un faro de ejemplos, y nosotros, de ejemplos de estabilidad y desarrollo, obviamente estoy siendo sarcástico, y nosotros importamos de ahí esta iniciativa. Entonces, primero es un cáncer dentro del sistema ecuatoriano, pero hay una buena, y lo segundo que es una intención para despartidizar a las autoridades de control. ¿A qué me refiero? Yo le voy a dar a tu público una fórmula matemática de que para que cada persona que me vea sea el siguiente fiscal general de la nación, matemática, si es que la designación fuera en la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional sería la encargada de designar al siguiente fiscal, cualquier persona que me vea puede ser el siguiente fiscal en la medida en que haga lo mejor lo siguiente. Usted va a los despachos de los socialcristianos y promete no fiscalizar nada. Y cruza el pasillo a donde la RC5 y promete no fiscalizar nada. Y cruza donde Creo y a Construye y a Pachacuti y a la Izquierda Democrática, y a todos les promete no fiscalizar nada. La persona que más prometa con mayores garantías no fiscalizar nada va a ser el siguiente fiscal general de la nación. Porque los partidos políticos en este país no representan los intereses de la gente, sino grupos de interés muy específicos, grupos empresariales, grupos económicos muy identificados. Entonces, ellos buscan no democracia, y no el bienestar de la gente, sino sus propios intereses. Entonces, frente a esa perspectiva, se quería despartidizar la elección de las autoridades. Eso es lo segundo. Lo tercero, ¿qué es el CPCCS? Es también un cajón de desastres donde fueron a parar la mayor cantidad de vagos con conexiones de este país. Y lo digo bien por si acaso les parece un poco controversial, pero seamos controversiales. Vagos con buenas conexiones. Mire, usted no tenía currículum, no tenía carrera, no tenía perfil, pero era el amigo del primo, del tío, del concejal de Archidona, que tenía contactos políticos, y le mandaban a esta institución en donde parece que no hay nada, nadie hace nada, no se trabaja. Entonces mandaban a este cajón de desastre donde se mandan a las personas con buenas conexiones, pero sin la capacidad, sin el perfil de ser alguien en el sector privado, y tampoco en el sector público. O sea, las personas que no tenían nada, pero buenas conexiones, van allá. Perdón que te interrumpa, Juan Esteban. Claro. Tú comenzaste con la palabra intencionalidad, es decir, que no ha pasado de una simple intención de un control del Consejo de Participación Ciudadana. No. Una intencionalidad nada más. No. Quienes lo crearon o lo exportaron, como tú dijiste, o lo importaron, perdón, como tú dijiste. No creo eso. Tu pregunta es brillante. Y está muy de moda criticar al CPCCS. Yo mismo lo hago, pero hay que tomar en consideración un tema. De lo poco que ha habido de renovación decente de instituciones en este país, vino del CPCCS. O sea, en la época de Trujillo se eligió a la fiscal general del Estado, se cambió una serie de instituciones que son un poco las instituciones guardianas de lo poco de institucionalidad que tenemos. Muchas personas están en contra de la gestión de la Corte Constitucional, no obstante, no podemos decir
que la Corte Constitucional ha estado muy partidizada. ¿Ah? O sea, la Corte Constitucional, a pesar de que sea sujeta a muchas críticas, sí podemos decir que de cierta manera ha trabajado de una forma independiente. No, repito, la Fiscalía, o sea, hubo muchas instituciones que se renovaron gracias a CPCCS. Entonces, tú tienes toda la razón. En general es una institución que ha trabajado muy mal, pero no podemos perder de vista eso que te acabo de decir, que de las pocas buenas renovaciones institucionales han ocurrido gracias a esa institución. Dentro de tu experiencia, ¿me quieres decir entonces que tú estarías de acuerdo con el Consejo continúe, pueda dársele una oportunidad para que cambien las cosas dentro de la política o de la reglamentación que tiene como tal para continuar siendo una institución de control? No, yo creo que el CPCC se debe de desaparecer, creo que es una mala institución, pero al mismo tiempo yo creo que no podemos simplemente actuar desde el hígado como muchas veces nos gusta actuar, es decir, no al CPCC, entonces démosle todas las competencias directamente a la Asamblea. O sea, es decir, no podemos eliminarlo de manera atolondrada o torpe. Tenemos que, si es que eliminamos las competencias del CPCCS y eliminamos la institución, no podemos sin más darle a la Asamblea porque ahí hemos de Guatemala o Guatepeor. Pero en suma, yo, si tú me preguntas si yo estoy más a favor o en contra del CPCCS, evidentemente en contra, porque es una institución que no tiene un desarrollo jurídico amplio, no tiene experiencias institucionales internacionales de donde podemos recabar mejores prácticas, etcétera. Es decir, es una mala institución. Muy bien. Ahora, partiendo desde de que en el título quinto de la Constitución habla de la participación y organización del poder, y el artículo 95 específicamente dice los ciudadanos, las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes. Entonces, esto querría decir, para mi forma de pensar y de ver, que se debería empezar por el tema de una constituyente. A ver, vamos por primero. Lo que tú me dices me hace pensar, o sea, me permite ahondar en una de las falencias más graves del Consejo de Participación, que no solo es letra muerta, es papel higiénico, es sucio, mojado, es lo peor. Mira, el CPCCS, en vez de promover la participación, le hunde, le destruye, le desarticula. Les doy un ejemplo. Las veedurías ciudadanas. Hay veedurías ciudadanas en todo el país, ¿no es cierto? Veedurías ciudadanas por arriba, por delante, por detrás. Ya, perfecto. Dime un ejemplo que se te venga a la mente de una veeduría que haya generado efectos judiciales en la vida real. O sea, ¿qué han logrado las veedurías? Les cuento, les soy infidente, verán, las veedurías que son organizadas en el CPCCS generan unos informes apasionados, geniales, con mucho interés de la ciudadanía en fiscalizar la cosa pública. Esos papeles llegan al Consejo de Participación y en el Consejo de Participación les ponen a que se hagan dentro de unos cajones para que nunca más vean la luz del día. Entonces, a esas personas que invirtieron esfuerzos, pasión, interés por su país en fiscalizar la cosa pública, se cogía esa participación y se le manda al fondo de una gaveta, generando desilusión, generando desesperación, generando frustración. Ahora, respecto a cómo modificar el tema del CPCCS en términos amplios, por una constituyente, yo estaría totalmente a favor de una constituyente, pero en la medida en que no sea partidista. Aquí voy, de manera muy rápida para que no sea una respuesta tan larga. Mira, el problema para mí principal de este país, más que la seguridad, más que la economía, más que la estructura más que la estructura industrial, es el sistema de partidos. Los partidos políticos no reflejan los intereses ciudadanos, entonces las instituciones públicas no trabajan por el país, ninguna. Trabajan por los partidos políticos que se apoderan de las distintas instituciones. Y eso es el inicio del desastre. Por eso la Asamblea no funciona, por eso nada funciona. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo quiero cambiar los partidos políticos para que sean más democráticos. Los partidos políticos no van a hacer eso. Los partidos políticos no se van a disparar en su propio pie. La única salida sería una constituyente. Pero entonces hagamos una constituyente en donde los individuos, hombres y mujeres ecuatorianas, no sean electos desde partidos políticos, sino desde la ciudadanía.
universidades, gremios, colegios de abogados, colegios de ingenieros, asociaciones culturales, o sea, que sea la ciudadanía y no los partidos políticos ya contaminados los que generen esta renovación del país. ¿No sería una quimera de pronto, Juan Esteban, lo que tú estás diciendo? Porque sabemos que lamentablemente en nuestro país una de las falencias más grandes que existe es en la educación y eso no permite, obviamente, que el pueblo, por así decirlo coloquialmente, o la ciudadanía participe en este tipo de cosas. Bueno, a ver, tremendo lo que me dices. Y nuevamente, seamos controversiales. Véanme muy bien, yo no creo que el problema en el Ecuador sea la educación. Sé que no es la mejor educación del mundo, pero yo no creo que los ecuatorianos seamos no educados, ni más tontos, yo no digo que tú estás diciéndolo. No es un problema de la educación. Yo les voy a decir cuál es el problema de la educación, el problema del país desde mi punto de vista. Verán, imagine usted un niño que va y les golpea a los compañeros en las aulas y nadie le corrige. Y va a la casa y bota la comida de la mesa y nadie le corrige. Y va y pinta las paredes de la casa y nadie le corrige. Nunca se le castiga. Ese niño, no importa que vaya a Harvard, no es la calidad del libro que le das, sino es una falta de castigo. Y eso no, o sea, podríamos entonces decir es que no se le educó bien en casa, pero eso, para mí, el problema es que en el Ecuador nunca hay consecuencias legales para nada. Eso no necesariamente es educación, o sea, eso es falta de instituciones que impongan la ley. Más bien podríamos hablar de cultura, entonces, y no de educación. No sé, Huevos. Viene de nuestra... Huevos, ovarios, valentía. Exacto. Es decir, nosotros somos muy querendones y somos muy latinos en el sentido de ser muy amigueros. Y, ay, no, pobrecito, no le castiguen. Yo creo que es un país en donde, como nadie se castiga, sino eventualmente, la ecuación de robo o no robo se vuelve muy atractiva. Como es muy rara la posibilidad de que a ti que te castiguen, entonces tú como actor económico frente a eso dices, si la probabilidad de que me pesquen es del 0,001 y a cambio me puedo hacer millonario, entonces robo. Porque solo esporádicamente, residualmente, mínimamente hay castigos. Ese es el problema para mí del país. Entonces, ¿cuándo has visto asambleístas castigados con cárcel? No es muy frecuente. Pero sí personas que roban gallinas haciendo corrupción. Ah, eso sí, claro. O sea, el castigo va hacia los pobres, pero mira, hasta antes del caso Metástasis, que nos escriban a la página web, a la página de BCO Hub, ¿cuántas personas recuerdan que un juez se vaya a la cárcel? ¿Un juez se va a la cárcel por prevaricato? Jamás, jamás. Entonces es normal que los jueces pensaban que podían hacerlo todo lo que les dé la gana si nunca nadie les castigaba. Y lo mismo pasa con los asambleístas. ¿Cuándo un asambleísta se va a la cárcel? ¿Cuándo? Y entonces, a fuerza de no castigar, la gente se siente en libertad de hacer lo que sea. Y eso podemos tener las mejores universidades o los mejores colegios, los mejores libros de texto, que eso no es el problema. Para mí es, y con esto lo resumo, la falta de rigor en el castigo. Para no perder el hilo simplemente, Juan Esteban, y para no quedarme picado, como se dice coloquialmente, porque hablábamos del CPCS y uno dice que se siente cómodo cuando habla de lo que más le gusta, de lo que le atrae o lo que algo conoce. En mi caso yo conozco del tema de seguros. Y en el artículo 213 de la Constitución, asimismo, establece que las superintendencias, que son órganos nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas. Sin embargo, de aquello nosotros, y especialmente yo, en este caso me tocó yo, no he podido ver absolutamente nada de eso. Y antes de aquello, tú hablabas incluso de las vedurías. Jamás siquiera se aceptó una veduría. Yo alguna vez intenté hacer una veduría a la superintendencia justamente de seguros, en este caso, que es la de compañías, valores y seguros, ¿no? No se me permitió, ni siquiera se me dio oídos, no se escuchó. Entonces, ¿dónde quedaba ese control ciudadano? Es mi pregunta. Si no me equivoco, enterrado en la lotaí, y seamos un poquito técnicos, lo siento en su público,
espero no ser muy aburrido, pero seamos técnicos. Verá, cuando yo llegué al CPCSS yo quería enjuiciar, ya no ver, no observar y no pasar denuncias, enjuiciar, porque la Constitución marca como una competencia del CPCSS la posibilidad de enjuiciar, pero el CPCSS solo denuncia, no enjuicia. Y la diferencia, para que su público lo tenga claro, la diferencia entre denunciar y enjuiciar es que denunciar es simplemente comunicar que algo ha pasado. Enjuiciar es pedir pruebas, oponerse a la defensa del enjuiciado, solicitar una pena específica al juez, entre otras cosas. Es mucho más fuerte, es estar en los tribunales. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Por encima de la Constitución, la nota dice que el Consejo de Participación solo puede enjuiciar a través de la Defensoría del Pueblo. Entonces, ok, la Constitución te dice, tú enjuicia, pero hay otra ley que dice, sí puedes enjuiciar, pero a través de la Defensoría del Pueblo. Eso lingüísticamente no hace sentido. ¿Qué fue? Entonces yo me paré de cabeza porque yo decía, ok, queremos enjuiciar, queremos enjuiciar, queremos enjuiciar. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, pero la ley, la TAIP no te permite. Bueno, entonces hagamos una consulta constitucional, rompamos a la OTAIP. Yo propuse romper la ley porque la Constitución, que es la norma superior, es de aplicación directa. Entonces yo podía, o sea, yo lo que les propuse a mis colegas es decir, rompamos la ley, porque estamos amparados por la Constitución, que tiene valor legal invocable directamente. O sea, si una ley se opone a la Constitución, tú puedes decir, aplico la Constitución y por eso en juicio. Pero en el Consejo de Participación, yo les puedo decir otra infidencia, lo más importante es preservar el puesto. O sea, son unos salarios preciosos, tienes tu chofer, tienes tu equipo. Si no quieres trabajar más de una vez por semana a los plenos a levantar la mano. Entonces, lo más importante, lo que busca la mayoría de consejeros, no digo todos, es proteger su puesto. Entonces, yo más bien intenté ser diferente al decir, me vale un pepino, mi puesto, yo voy a intentar hacer lo correcto. Conclusión, me destituyeron. Pero bueno, entonces, en suma, solo para responderte mejor, para reiterar, el CPCSS no tiene un marco legal que sin valentía le permita actuar de manera un poco más agresiva en términos jurídicos. Lo máximo que hacen es denunciar. Entonces, la verdad es que es otra falencia del CPCSS. Nos volvemos a lo que te decía hace un momento, simple intencionalidad, pero no un control verdadero. Pero recuerda, o sea, sí, pero recuerda que en el caso de, a ver, yo sé, pero justamente se necesita un poco más de valentía y yo creo que eso, aunque yo fui también muy crítico y eso es público con la gestión de Trujillo, porque no todo me pareció perfecto, desde esa institución bien manejado con un poco de huevos y ovarios, se podría cambiar el país. El problema es que, a ver, mira un tema siguiente, mira otro problema sistémico del tema. Si tú quieres controlar a las instituciones públicas desde CPCSS, obviamente te tienes que pelear con los partidos políticos porque todos los partidos políticos, escúchame bien, todos los partidos políticos controlan todas las instituciones públicas. O sea, no, bueno, todas las instituciones públicas están controladas por partidos políticos. Si es que tú desde CPCSS le fiscalizas a quien sea, te peleas con un partido político y entonces te ganas el odio de la asamblea y entonces la asamblea te destituye. O sea, hay un problema en donde si quieres controlar, te peleas con los partidos y los partidos te destituyen en la asamblea. Conclusión, si tú quieres guardar tu puesto, no fiscalices nada. Si tú no fiscalizas nada, eres amigo de todo el mundo, toda la asamblea te va a adorar y te van a dejar en tu puesto ahí tranquilito. En otras palabras, si jodes un poco, te peleas con la asamblea y ¿qué va a hacer la asamblea? Destituir. Sabes que de alguna manera también le estarías quitando de alguna, si se podría decir, una competencia que tienen los asambleístas como fiscalizadores. No, porque es una competencia compartida por la asamblea. Es decir, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Control, es una de las instituciones básicas en el diseño constitucional para luchar en contra de la corrupción. Pero otra vez, si tú luchas en contra de la Constitución, en contra de la corrupción, tú luchas contra la corrupción, te peleas con los partidos políticos. ¿Qué vendetta, qué acción de vuelta van a hacer los partidos políticos? Enjuiciarte políticamente y destituirte de la asamblea. Entonces el sistema está mal diseñado desde el momento en donde al controlador
le puedes destituir en la asamblea con la mayoría simple, que es el baremo más bajo que tienes. Con tu respuesta me has dicho simplemente y con una forma positiva que definitivamente todos los partidos políticos son corruptos. Sí, repito, todos los partidos políticos son corruptos, y si quieren pero claro, todos los partidos son corruptos, pero la intensidad sí cuenta y el volumen cuenta, es decir, el tamaño cuenta. Entonces, y el volumen cuenta. Y yo te puedo decir como presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción que hay un partido, que no vale la pena mencionar, pero ya todo se puede imaginar, que desde mi rol quintuplica en número y en volumen el robo del resto. En otras palabras, y esto no es un tema sujeto a debate, esto no es un tema sujeto a opinión, son los números fríos que yo he detectado en mi gestión, ¿vale? O sea, yo he sido presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción y he visto el número de casos que me dan. De cada 5 casos, 4 son de un partido y el volumen de ese robo es 5 veces superior a lo que el resto de partidos roban. Entonces, esa frase que tú dices sí es verdad, pero puede inducir a error. Como todos son lo mismo, entonces da lo mismo lo uno que lo otro. No, absolutamente no. Mis polainas, no, porque hay un partido que quintuplica en corrupción a todo el resto. Pero tú como hombre de derecho sabes, y hace un momento lo decías, y yo también estoy totalmente de acuerdo con eso, porque también soy un hombre de derecho, soy un abogado, y tú sabes que para eso nos han pedido siempre y nos han dicho, ¿dónde están las pruebas? Entonces se vuelve algo como que si no puedo presentar pruebas, no puedo decirle a alguien que es corrupto, y si la función judicial y otras funciones del Estado, que igual comparten el mismo estilo de juego en la política, no nos dicen a nosotros que efectivamente existen las pruebas, entonces, ¿cómo nosotros podemos decir a voz en cuello que efectivamente existe corrupción? Muy inteligente tu pregunta y eso yo creo que puedo decirles, a ver, ese discurso de no existen pruebas me tiene a mí hasta acá, hasta el cogote, porque lo que no podemos esperar es que el señor Jorge Glass tenga una selfie con los lingotes de oro o con los montos de dinero. O sea, no vamos a encontrar eso. Y en el derecho nunca se ha pensado en que haya una prueba total y absoluta de todos los temas posibles, porque si no, nunca se podría aplicar una sanción. O sea, tú tienes que tener, a ver, la prueba completa, absoluta de cada parte de un hecho. Si nosotros somos demasiado rigurosos, entonces nunca vas a condenar a nadie. O sea, si es que tú necesitas probar, si tú necesitas para mandar a alguien a la cárcel el selfie de la persona con los lingotes de oro, eso no va a pasar. Entonces, pero eso es un problema que se ha trabajado desde hace mucho tiempo. Por eso, no solo para sanciones penales en donde las garantías son superiores, pero mira el tema, mira por ejemplo en el ámbito tributario. Existe lo que se llama una presunción, ¿vale? Hay unas presunciones. Entonces, por ejemplo, en la ley de régimen tributario hay la presunción de partes relacionadas, que es que si es que, por ejemplo, hay indicios de irregularidades, el Estado asume que hay una situación irregular y te toca a ti probar que sí hay un trato legal correcto. Pero con eso no se estaría, como se dice y se conoce, se estaría juzgando a justos por pecadores. Es que, no, o sea, no, porque si esa persona va a los tribunales y prueba que estaba investido de razón, pues entonces está bien. A lo que voy es. Y te comento, perdón, y te corto antes de que se me vaya la idea, porque y yo lo viví así mismo en carne propia, ¿no? Algún momento a mí me determinaron en el municipio que tenía que pagar el tema de la patente con una presuntiva. Bueno, efectivamente, cuando se probó, yo no había ganado esa cantidad de dinero como para que pague el valor de la patente que me querían hacer pagar, y que supuestamente, porque ahí tenemos que utilizar las palabras como son, supuestamente, me correspondía. Muy bien. Entonces, de alguna manera, o sea, puede servir en ciertos casos y en otros casos no nos puede servir y no podemos irnos al extremo. Puede haber sido un dolor de cabeza para ti, pero aquí en este país no tenemos un exceso de castigo al que tengamos que volvernos atrás. Tenemos un déficit de castigos y tenemos que ser más severos. En otras palabras, nosotros no podemos, tú tienes toda la razón en lo que me preguntas, y lo que te podría decir para tu público es lo siguiente.
nosotros no podemos jamás ser absurdamente rigurosos con las pruebas requeridas, porque entonces no vamos a penalizar nada. Y lo que yo sí les puedo decir es, todo tu público, todas las personas que nos ven, saben que en este país hay un exceso de corrupción y un déficit de castigo. No estamos en el escenario inverso, en donde haya un exceso de castigo y un déficit de garantías en los procesos. Entonces, mi posición... Pero no te olvides, Juan Esteban, que justamente nosotros cuando hablamos de la Constitución del 2008, hablamos justamente de una Constitución plagada de una serie de irregularidades que se las nota hoy, porque el derecho siempre va a ser cambiante. No sé si para ese tiempo, no lo recuerdo, en el 2008, que esto calzaba como un guante y ahora no calza, pero sí nos podemos dar cuenta que hay ciertas cosas que se hicieron como que ajustándose a lo que a mí me interesa, a lo que a mí me conviene, y justamente se hizo esa constitución de derechos para en determinado momento poder pensar de que después, en un futuro, pues con esto mismo nos podríamos cubrir. Sí, y es verdad. O sea, en suma, es una constitución que da muchas garantías para evitar ser tan punitiva, y justo ahora tenemos una realidad nacional en donde hay muchos crímenes y muy poca punición. Mi posición ideológica, y ahí sí quémenme lo que les dé la gana, yo creo que en este país tiene que haber más castigos y menos garantías. Hay personas defensoras, o sea, hay personas que piensan que los derechos humanos tienen que defenderse a ultranza. Y yo entiendo esa posición, pero frente al escenario, no digo de seguridad ciudadana, de delincuencia organizada, me refiero a la corrupción. Siento que hay un déficit tan enorme de castigos, que mi posición ideológica personal como académico que soy es, yo quiero que haya más castigos. Yo creo que tiene que ser mucho más riguroso. Tiene que haber baremos punitivos, no en el sistema necesariamente penal, sino en el sistema administrativo, por ejemplo, en el sistema tributario, que hagan que los políticos crujan. Te doy un ejemplo. ¿Cuántos casos de enriquecimiento privado injustificado tenemos de los familiares de los políticos, compadre? O sea, ¿quién conoce de las personas que me están viendo, quién conoce a alguien que conozca a alguien que conozca a alguien que conozca a alguien de inspecciones del SRI a los patrimonios de los familiares de los políticos que hayan salido mal? Pero me vuelves a dar la razón entonces. Sí. Vamos a una constituyente. En la medida en que no sea controlado por partidos políticos. En la medida en que no sea controlado por Tenemos que buscar la fórmula con este. Claro, que las personas puedan postularse desde las universidades, desde los gremios. O sea, tú tienes un hijo brillante. Que el colegio de abogados postule a los jóvenes brillantes del colegio de abogados, que el colegio de ingenieros, que los médicos, que los sindicatos, que los trabajadores, que los pueblos y nacionalidades manden, no pasando por partidos políticos, porque el momento en que pases por partido político tienen que jurar la bandera del líder partidista de turno. ¿Estás de acuerdo entonces con la tesis que decía la candidata Andrea González? Por ahí más o menos te vas. Sí, o sea, Sí. Y aprovecho este espacio para mandarle un saludo, porque es una persona a la que yo verdaderamente admiro. Muy bien, Juan Esteban. Nuevamente un gusto. Vamos a darnos una pequeña pausa para... ¿Qué pena sacar el espacio? No se va a acabar. Vamos a regresar. Bueno, Juan Esteban, como para ir concluyendo ya con todas las experiencias que tú has tenido, yo he podido entender con mucha claridad que definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana no vale. Nos quedamos con los tres poderes del Estado. ¿Qué me podrías decir sobre eso? Con tu experiencia de lo que tú has pasado, de lo que tú has podido vivir, de cómo se dan ciertos nombramientos o cómo llegan a ser consejeros, ciertos ciudadanos que no sabemos muchas veces ni de dónde salen, y como tú en alguna parte de la explicación que ya nos dabas, nos decías, pues no, o sea, viene el hijo del concejal de la alcaldía de Sucumbíos y dice tal cosa. Bueno, tal cosa y está en el consejo. Mira, hay un tema adicional que te podría decir, y por eso estaba con el teléfono ahorita, porque quiero darle a BCO una exclusiva, ¿vale? Si le enfocan bien, acá tengo actas
con indicios incontestables de fraude. Y mucha gente que me vea va a decir, ay, pues es lo que siempre dice Guarderas. Sí, ajá. ¿Y saben qué? A mucha honra. Porque el tema de los controles electorales del CNE todavía no están satisfechos. Entonces tú me preguntas acerca del CPCCS y los 5 poderes, yo te voy a decir una cosa. El tema del problema del CPCCS es la falta de controles del CNE de las personas que van al CPCCS. Te doy un ejemplo. La ley dice, en el artículo, si no me equivoco, en el artículo 18 de la Ley de Consejo de Participación Ciudadana, que el CNE invalidará las candidaturas de las personas que vayan allá. ¿Cuándo hacen campaña con partidos políticos? ¿Cuándo el CNE ha cambiado una candidatura? Nunca. Y nosotros no podemos decir que las personas que hayan ido al CPCCS no hayan hecho campaña con los partidos porque lo han hecho full. Entonces, para mí, uno de los cánceres de este país, cáncer con metástasis, cáncer con tumor, cáncer supuroso, con pus, es el Consejo Nacional Electoral. Y con eso termino. No solo que haya actas de fraude, sino para todo tu público, yo les puedo ejemplificar con un tema esencial. Dígame una sola vez, desde el 2018 que estas autoridades están en el CNE, que ha habido un juicio o un proceso o una sanción a cualquier partido o movimiento político por no haber presentado cuentas cuentas correctas del financiamiento cotidiano del partido político o campaña. ¿Cuántas sanciones hay? Cero. Entonces, o estamos en un país en donde los partidos funcionan perfectamente en su funcionamiento económico cotidiano y en sus cuentas de campaña, o estamos en un país en donde el CNE, para no tener la expresión de los partidos políticos, permite todo. Y entonces termino diciéndoles, en BCOHAM, aquí mi pelea no termina porque acabo de mostrar, tengo evidencias de las irregularidades que han ocurrido en estas elecciones. ¿Las presentarás, esas evidencias presentarás tú, Juan Esteban? Por supuesto, a ver, ahorita tenemos, es que no son solo ciertas evidencias, mira, ahorita tengo un número de 4.147 actas con problemas. Eso quiere decir, una acta no es un voto, una acta tiene muchos votos. Eso me permite a mí proyectar que hubo al menos irregularidades en un 6% del electorado total, lo cual es suficiente como para cambiar los resultados de la primera vuelta, ¿no? Obviamente son indicios y eso necesita ser evaluado por un tribunal, pero claro, yo haré mi parte como una persona que luche en contra de la corrupción. Muchísimas gracias, Juan Esteban. Ha sido increíble tenerte